Una de las propuestas del PNFP, tanto para el proyecto federalista del Perú como también para el proyecto de la República Federal Andina, Unión de Ecuador, Perú y Bolivia, es la creación de una nueva capital para el territorio. Esto se basa en muchas y distintas necesidades. La creación de una nueva capital para el Perú es algo necesario, dado el grado de centralismo que hoy ostenta el país. Veamos con algunos simples datos el grado de centralismo que ejerce la actual capital. Lima Metropolitana, respecto del total del país, concentra 32% de la población, 33% de las universidades, 35% de la población estudiantil, 40% de los maestros, 46% de la energía hidráulica producida, 50% de la capacidad de consumo, 51% de los trabajadores estatales, 55% del Producto Bruto Interno, 55% de los médicos, 57% de los estudiantes universitarios, 63% de los abonados telefónicos, 70% de los profesionales de la salud, 75% del Producto Bruto Industrial, 80% de la inversión privada, 80% de los préstamos de la banca comercial, 80% de las clínicas, 85% de los establecimientos industriales, 85% de la generación de impuestos, 85% de la inversión pública se decide en Lima, 87% de los consultorios, 90% de los servicios comerciales, 90% de los servicios financieros, 96% de la recaudación de impuestos, 97% de los gastos estatales se deciden en Lima. La diferencia comparativa entre Lima y el resto del país, nos hace ser una de las naciones más centralistas a nivel mundial. Lima, con casi 10 millones de habitantes, que equivalen a un tercio del total de la población peruana, le lleva muchísimo de ventaja al resto de urbes del territorio, como lo es Arequipa, que siendo la segunda ciudad del Perú, ni siquiera llega al millón de habitantes. Pensar en la creación de una nueva capital no es una idea descabellada. En el mundo tenemos muchos ejemplos. La primera potencia mundial, Estados Unidos, planificó Washington como su nueva capital. Lo mismo hizo Australia con Canberra, y muy recientemente Malasia con la ciudad de Putrajaya. Pero muchos podrían decir que esto es un lujo que solo se lo pueden dar los países del primer mundo. Pero tenemos muchos ejemplos de capitales que fueron planificadas y construidas no necesariamente en potencias mundiales. Brasil, por ejemplo, construyó su actual capital Brasilia entre finales de los 50 y principios de los 60, cuando no era la economía emergente que es hoy en día. También tenemos ejemplos más actuales, como Nigeria y su capital Abuja construida en los 80, o Astana en Kazajistán. También existen actualmente proyectos para nuevas capitales, como en el caso de la recientemente independizada República de Sudán del Sur. País situado en África y que no goza precisamente de una economía pujante en estos momentos. Tenemos que entender que la construcción de una nueva capital no es un gasto, sino una inversión ante un centralismo, que en el caso nuestro se nos ha ido hace mucho fuera de las manos. Es necesario y es una urgencia que se combata el agobiante centralismo que hoy vivimos en el Perú. Es necesario también dejar de pensar en ideas que nunca han dado resultados, como los ya fracasados regionalismos. Para problemas extremos se necesitan soluciones concretas. Una de ellas es el federalismo y otra la creación de una nueva capital para el país. La capital, de la República Federal de los Andes. Bolivia, Ecuador y Perú. Para la propuesta de la futura República Federal de los Andes hemos recogido distintas opiniones. Muchos opinan que la nueva capital debería ser alguna ciudad ya existente, como Cusco por su valor histórico y simbólico, o Lima por su importancia, infraestructura y tamaño. También están los que creen que la capital podría ser Quito, Guayaquil o La Paz. La propuesta del PNFP, de una nueva capital, tiene varias razones.
Primero trataremos de explicar el por qué creemos que ninguna de las ciudades mencionadas debe ser la capital del futuro nuevo país. Cusco. Muchos proponen que Cusco sea la nueva capital, pero creemos que esto sería un grave error, que hasta podría poner en riesgo muchos de sus monumentos arqueológicos y el título de Patrimonio de la Humanidad que la ciudad ostenta. El Cusco ya de por sí es un núcleo turístico y económico. Al darle un peso más al Cusco, como el de capital, esto implicaría, sobre todo en un país que tiende a ser centralista, que grandes masas de población se trasladen al Cusco por ser la nueva capital, haciéndola más caótica y quizás llegando a niveles de desorden que en un principio sea difícil de controlar. Todo esto arruinaría tanto la espectacularidad, como la belleza y el hecho de hacerla una ciudad única. El Cusco es la capital histórica y turística del país, y como tal debe seguir siéndola, preservando su riqueza y majestuosidad sin que nada ponga en peligro esto. ¿Podría Lima ser la nueva capital de la República Federal de los Andes? Creemos que sería un grave error proponer a Lima como la capital de la futura República Federal de los Andes, Bolivia, Perú y Ecuador. Si ya de por sí hoy Lima concentra 1/3 de la población en un país de 30 millones de habitantes, es muy probable que siendo la capital de uno de más de 50 millones, haga que la población de la ciudad se dispare. Lima es una ciudad portuaria, y su posición geográfica estratégica la haría en el principal puerto de la República Federal de los Andes. Eso para los que creen o temen que Lima pueda perder hegemonía o importancia si dejara de ser capital. Lima siempre mantendrá su importancia puesto que, sería como repetimos el principal puerto del país. Ejemplos de esto hay muchos. Pero sin ir muy lejos, Guayaquil, sin ser capital, es la principal ciudad del Ecuador. Justamente por ser su principal puerto, ya que su capital Quito, queda enclavada en el centro de los Andes del país. ¿Qué hay entonces de Quito, Guayaquil o La Paz? Tanto Quito, Guayaquil y La Paz, ya son ciudades importantes y son polos económicos en sus respectivas áreas. Creemos que una de las razones para la creación de una nueva capital es desarrollar un nuevo polo de desarrollo. Muy aparte de esto, tanto Guayaquil, Quito como La Paz se encuentran a los extremos del futuro territorio de la República Federal de los Andes. Creemos que es fundamental que la nueva capital esté en el centro del país, equidistante con todo el territorio, y a la misma distancia de todas las poblaciones como un símbolo de unión estratégica. Además es necesario remarcar que elegir una ciudad ya existente, puede ser un problema dado que por ejemplo, si se elige a Guayaquil pueda que la gente de La Paz no esté de acuerdo. O si se elige La Paz es posible que los de Lima no lo aprueben. Elegir una capital en una ciudad ya existente puede ser motivo de peleas y recelos entre ciudades que se creen con el derecho de ser las elegidas, y de lo que se trata en una unión es de unir, no de dividir. La nueva capital tiene que ser una ciudad nueva, la cual además sea orgullo de la emergente nueva nación. ¿Qué características tiene que tener la nueva capital? Para responder esta pregunta, sería quizás más fácil responder: ¿qué características no debería tener? No debe ser una ciudad portuaria. La experiencia nos muestra que todas las capitales portuarias sufren como Lima del síndrome de centralismo. Cosa que es bastante lógica, ya que ser un importante puerto en el país da a cualquier ciudad un peso geoestratégico enorme. Y si a eso le agregas que la haces capital, le redoblas la importancia y la haces una ciudad que no tiene competencia con el resto de ciudades del país. Ejemplos hay varios. Lima es uno. Pero tenemos a Buenos Aires en Argentina, que además de ser capital es su principal puerto. No debe impresionar que de 40 millones de argentinos, casi 15 millones vivan en Buenos Aires. Otro ejemplo era Río de Janeiro en Brasil, que siendo la capital y un puerto importante junto con el principal, que es Santos, se vio superpoblada. Razón por la cual el gobierno decidió la creación de una nueva capital, construyéndose así la actual Brasilia. Otro ejemplo es Tokio, Yokohama, en Japón.
Sería bueno mencionar que la gran mayoría de potencias mundiales no tienen capitales portuarias. Podemos citar algunos ejemplos como Washington DC en Estados Unidos, París en Francia, Londres en Inglaterra y Berlín en Alemania. No debe ubicarse en extremos del territorio. Es necesario interiorizar la capital. La nueva capital tiene que estar estratégicamente ubicada Andes no solo será un símbolo de unión, sino un motivo de orgullo para todos los ciudadanos del país. Con un urbanismo moderno, acorde con los tiempos y las exigencias, y con toda una gama de oportunidades para las generaciones futuras. Una capital la cual no será solo de ecuatorianos, bolivianos o peruanos, sino de todos. Únete a la causa. Para más información, www.partidonacionalfederalistaperuano.com y en Facebook, www.facebook.com/PNFP. Perú.